y espere un milagro de parte de Dios. Yo sé que este día posiblemente que ya está terminando, a veces es un día difícil, a veces mucha bendición, las cosas salen bien, otros momentos salen mal, y hay días que uno tiene luchas. Yo no sé si usted ha dado cuenta que cuando usted se mete en oración y ayuno, pues la gente piensa que cuando usted entra en un ayuno y pide ayuno de oración, pues es un día tranquilo, no hay lucha, pero sin embargo la experiencia mía ha sido que cuando estoy en un día separado para Dios en ayuno y oración y uno está en ese silencio y uno está recluido, ahí entran los ataques, los dardos de fuego del maligno, porque esto, como dice Pablo en Efesios capítulo 6, que tengamos el escudo de la fe con el cual podamos apagar los dardos de fuego del maligno. Que podamos apagar esos ataques mentales, que como uno está solo, como uno está tranquilo, como uno está metido con Dios, pues ahí viene, y te trae toda la memoria, y te trae una acusación del pasado, algo que Dios ya te perdonó hacer, o que nunca sucedió, y un montón de problemas que te vienen a la mente, y la mente se vuelve un campo de batalla. Así yo me imagino que hasta ahora algunos de ustedes están camino a la casa, están en la casa, están recién llegados, y han tenido un día de luchas espirituales, han tenido un día de batallas feroces con las fuerzas del diablo, pero recuérdese algo, el que está en ti y el que está en mí es mayor que el que está en el mundo, mucho mayor que el que está en el mundo. Y la Biblia nos dice bien claro, si Dios por nosotros, ¿quién contra de nosotros? Si Dios por nosotros, ¿quién contra de nosotros? ¿Quién contra ti? Así que durante este proceso, que vamos a pasar un ratito aquí, quiero recordarte que dependas en Dios, que confíes en Dios, que haga lo que el Salmo 55, verso 22 dice, echa tu carga sobre Jehová y Él te sostendrá, firmemente, y si el justo cayere, si cayere, Dios te levantará. Así, echa tu carga sobre Jehová y Él te sustentará y no dejará caído para siempre el justo. Y lo repito otra vez, echa tu carga sobre Jehová y Él te sustentará y no dejará caído para siempre el justo. Estará ahí a tu lado, estará ahí para oír tus gemidos, estará ahí para ver lo que pasa dentro de ti, y el Espíritu Santo gemirá dentro de ti con gemido indecible, y el diablo te susurrará al oído lo mismo que hizo con Cristo allá en el monte de la tentación. Y te dice, haz esto, no hagas esto, haz esto, no. Tú vas a seguir la voz de Dios. Y en el día de hoy vas a recibir sanidad por fe, sanidad espiritual, vas a declarar victoria, y aunque no vieras nada resultado en el momento, vas a decir, yo creo en Dios. Aunque no lo siento ahora, lo sentiré después. Aunque no lo vea ahora, lo veré después. Encomienda a Jehová tu camino, espera en Él, y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino, espera en Él, y Él hará. Echa tu carga sobre Jehová y Él te sustentará. No dejará para siempre caído el justo. Y dice luego, dice en el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de dedicados pastos me haré de hacer, junto a aguas de reposo me pastoreará, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas delante de mí en presencia de mis angustiadores un banquete. En la cara de aquellos que te injurian, de aquellos que te calumnian, de aquellos que te traicionan, de aquellos que te meten la espada por la puñal por la quinta costilla, aquellos que se ríen de ti, aquellos que se burlan de ti, en presencia de tus propios enemigos. Él hará una fiesta, un banquete, se glorificará en tu vida, se manifestará en tu vida. Encomienda a Jehová tu camino, espera en Él,
y Él hará. Pon así mismo tu delicia en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y continuando con el Salmo 23, dice, ungiste mi cabeza con aceite. Presencia del Espíritu Santo. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Así que cuando tú te llenas de alegría, cuando tú te llenas de gozo, cuando tú te llenas de bendición, de victoria, eso se respalda. Igual que la amargura. Por eso Pablo dice en Hebreos 12, no dejes que una raíz de amargura brote de ti, arraiga toda amargura de tu corazón, toda rebeldía, todo odio, porque no contamines a los demás. Pues bueno, eso fue lo que pasó cuando vinieron los 12 espías. 10 de ellos dieron el informe de la mayoría, y la mayoría dijo que la tierra fluye leche y bien, que la tierra era buena, que era todo lo que decía Dios, pero que los habitantes eran como gigantes, ellos como hormigas, y que los muros eran demasiado grandes, y contaminaron al pueblo con miedo, contaminaron al pueblo con terror, diferente a lo que hemos estado estudiando en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 20, verso 1. En adelante, ya habíamos hablado en los primeros versículos, que cuando, y te lo puedes ver ahí, que cuando Josafat estaba en el trono de Jerusalén, llegaron los mensajeros con la noticia, mira que viene una gran multitud contra Israel, y están allá en el valle, en Hasazón, en Gadi, y vienen, y son muchos, y son poderosos, pero trajeron la noticia, trajeron el bochinche, pero no trajeron el antídoto. Y ese es el problema de la gente, que te trae lo negativo, pero no te trae lo positivo. Te traen la enfermedad, pero no te traen el remedio. Te traen el problema, pero no te dan la solución. Te traen la angustia, pero no te dan la esperanza. Y entonces este hombre tuvo miedo, dice la Biblia. Le metieron, mira, dice, viene una gran multitud del otro lado y el problema es grande. Y a veces el problema lo hacemos más grande de lo que es. Porque si Dios nuestro es más grande que el que está, si el que está en ti, el que está en mí, es más grande que el que está en el mundo, pues entonces, oye, nos puede dar temor, pero entonces nos agarramos de las promesas de Dios. Para quien Jesús dijo, no hay nada imposible para con Dios. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y las obras que yo hago y mayores que esta vosotros haréis. Y lo que dice Pablo en Romanos 8, 37, antes y después que habla de las tribulaciones y habla de las necesidades y habla de los problemas y habla de las luchas y habla de las amenazas y de todo lo que habla, dice, somos, antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esa es la realidad de todo esto. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El que está en ti, que está en mí, es mayor que el que está en el mundo. Pero como estaba haciendo un resumen de esto, dice, entonces él tuvo temor. Pero aquí está la diferencia del hombre y la mujer de Dios. Él tuvo temor, se impactó, es lógico. Te dan una mala noticia, te traen un bochinche bien grave, algo que te hiere, pero no te traen el bálsamo y no te traen una palabra de aliento. No, pero mira, enfréntate a esto, por lo menos. No, te dejan ahí el veneno y te lo tiran ahí, te lo restrayan en la cara y te dejan envenenar y se van. Ay, son tus grandes amigos. No, no son tus grandes amigos. Si te amaran, por lo menos te darían un consuelo. Mira, es verdad que eso es cierto, pero hay un Dios que tiene control de todo. Y hay un Dios que te puede resolver el problema. Y hay un Dios que te puede suplir tu necesidad. Y hay un Dios que te puede dar la victoria o te puede sanar. Josafat dice aquí que tuvo temor, que es lógico, se estremeció, pero en la ayuda y la esperanza que aquellos no le dieron, Dios se lo da por el Espíritu. Entonces tuvo temor y se humilló su rostro para consultar a quién, a Jehová. Eso es lo importante. Sí, él se impactó por la noticia de la invasión que venía, pero dice que se humilló su rostro. Y yo estoy delante de Dios, aquí estoy, Señor, ¿qué hago? En vez de irse a hacer contra la pared, en vez de irse a emborrachar, en vez de irse a una locura. Hermano, yo me recuerdo a un evangelista que
creo que está muerto, un amigo mío. Y vino a dar una campaña a Puerto Rico. Después volvió a Filadelfia. Y entonces, como la mujer que se casa con un evangelista tiene que entender, o un pastor, pero especialmente el evangelista, un pastor o lo que sea, pero tiene que saber que tiene un trabajo. Si es evangelista, tiene que saber que tiene que viajar. Y no siempre, y más cuando hay hijos, hijas, familia, no puede, y que el sustento, el que vive, el que sirve al altar, que vive al altar, y que vive, y el que no trabaja no es digno del salario. Entonces, para el trabajo de ese hombre es evangelizar. Entonces, ¿qué pasó y hay parejas que se revuelcan, se rebelan y todo? Bueno, es igual que el hombre que se casa con una mujer que es pastora, y tiene que entender que esa mujer tiene un ministerio y que él tiene que entender el tiempo que ella tiene que dedicar a eso, y tiene que entender también que tiene que ayudarle. ¿Okay? Eso es lo que dice una ayuda idónea. Una ayuda idónea no es solamente para dormir y para comer y para tener hijos, ¿no? Es que le ayuda a la otra pareja, si es hombre o mujer, le ayuda en aquella tarea, en aquel negocio, en aquella empresa, y si es un ministerio, es ese ministerio. No es que es un muñequito para pasar el rato, una muñequita. No. Eso es lo que significa eso. ¿Qué sucede? Pues mi amigo llega a Filadelfia, donde vive, y luego que llega a Filadelfia, donde vive, se tiene que ir una semana, creo que fue, o 2 semanas. Se tuvo que ir a predicar a Milwaukee, creo que fue. Bueno, el último día que estaba, o los últimos días que terminaba y tenía un día de descanso, el Espíritu Santo le dice: vete para tu casa. Ahora mire bien, Apocalipsis 12:10 dice que Satanás es el acusador de los hermanos, el atormentador. No es el provocador de celo, no es el provocador de instigaciones y pensamientos que te vuelvan loco. Si yo quiero explicar, no es el instigador que te mete en la cabeza, no, que tu marido te está haciendo esto, que tú no estás allá, que te está... Puede ser mentira, puede ser verdad, eso no es obra de Dios. Pablo dice en la palabra, en 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguno de vosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. Pedro dice en 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda con león rugiente buscando a quien devorar. Pero en Apocalipsis 12:10 Juan dice, el Espíritu dice, que el diablo es el acusador de los hermanos. Note bien claro que Dios no atormenta a nadie. ¿Qué es lo que dice en Romanos 8:1? Ahora pues ninguna condenación tenemos. Sí, tenemos para con Dios. Ahora ninguna condenación tenemos. Sí, no condenamos. Sí. Ahora pues ninguna condenación tenemos. Dios nos libra de toda condenación. Y cuando tú te lees Romanos 8:1, lo voy a leer aquí. Ahora pues ninguna condenación hay, bueno, vamos a leerlo más bíblico. ¿Sí? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, el Espíritu nos redarguye, el Espíritu nos ilumina. Aun cuando caemos en pecado, no nos atormenta. Acusar y atormentar es diferente a redarguir. Dice, con lazos de amor te he traído. Con lazos de amor te he traído. Y entonces, en ese momento, no te condena, no te acusa. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No te atormenta, eso es lo que hizo con Judas, lo atormentó, lo acusó, y por eso Judas fue y se ahorcó. Y no es que te justifica tu pecado, no, Él te habla con amor, con cuerdas y lazos de amor te ha traído. El Espíritu Santo te habla suavemente, te redarguye, te dice estás mal en lo que estás haciendo,
pero no te atormenta, no te llena de celos. Celos son de la naturaleza humana y del diablo. No, que mira qué estará pasando en tu casa, qué estará haciendo tu marido, qué estará diciendo tu esposa, qué estará haciendo. Entonces ahí, y tú te vuelves loco. Y le metes en la cabeza, entonces le añade, estará haciendo esto. Entonces, Dios no hace eso. Dios lo que hace es que te consuela, te redarguye. Si eres tú el que está haciendo lo malo, Dios te redarguye. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando tú estás en el Señor, dice, y si alguno, y si es que has pecado, Primera de Juan dice, 1:9, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados a Él. Si confesamos nuestros pecados a Él. Él es fiel y justo para limpiarnos de todo pecado. Y la sangre de, perdonar nuestros pecados, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ahora, en el caso del creyente que fracasa, que peca o lo que sea, le dice en segunda de Juan 2:1, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solo por los tuyos, los nuestros, por los de todo el mundo. Así que este es el misterio revelado de la redención, del amor. En esto mostró Dios su amor para contigo y conmigo, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando Él se acercó a Pedro, que lo había negado, que lo había maldecido, no le dijo, te odio, te aborrezco, no le dijo, Pedro, me amas. Pedro, me amas. Y 3 veces se lo dijo. ¿Y por qué le dijo 3 veces? Porque quería sacarle la verdad a Pedro, si era que estaba arrepentido de verdad. Y lo restauró. Que las consecuencias de lo que uno hace se pagan. Claro. Porque se peca en el sentido exclusivo contra Dios, porque es el autor de la ley. Pero se peca también contra el esposo, contra la esposa, contra el hijo, contra la sociedad. Se peca hasta contra el cuerpo, cuando violas la santidad del cuerpo y lo utilizas con drogas y con adulterio y con homosexualismo y con todo, pedofilia, lo que sea. Y eso tiene consecuencias. Lo que el hombre, Pablo en Gálatas dice, lo que el hombre sembrará, todo eso cosechará. Es decir, Dios te perdona, Dios te redime, te levanta y te pone sobre tus pies. Ahora, te ayuda a sobrellevar las consecuencias, pero las consecuencias vienen. Tú vienes y asaltas una tienda, te arrestan, te perdonan, te pides perdón a Dios, pero tienes que ir al juez y del juez puedes ir a la cárcel. Tú matas una persona, lo asesinas, te agarra la policía, te llevan al tribunal, te juzgan y vas para la cárcel. ¿Cuáles son las consecuencias? Si Dios te perdonó, su sangre te limpió, si te metes con Dios, Dios te transforma, pero la cosecha de lo que sembraste lo tienes que cosechar. Ahora, que Dios te ayude a limitar esa cosecha, pero las consecuencias las va a tener. Tienes un buen matrimonio, tienes un buen esposo, tienes una buena esposa, y viceversa, sea lo que sea, y te da por irle a ser infiel a esa esposa, o te da por serle infiel a ese esposo, porque una cosa yo aprendí muchos años atrás, estaba oyendo un programa que daban todos los domingos en WKQ, y era un programa dominical, un individuo estaba dando una conferencia sobre todo esto, y estaba hablando de cómo el diablo lleva a uno a pecar, y cómo el individuo, el hombre o la mujer, antes de cometer el delito, ya sea asesinato, adulterio, fornicación, robo, mentira, pero específicamente podemos entrar en 2: el pecado de adulterio o el pecado de robo.
exaltó, lo puso como ejemplo y dijo, una persona moral que el diablo la tienta, porque si el diablo tentó a Cristo, que te tienta a ti, a mí no es nada. Que el diablo la tienta, ¿qué ocurre? ¿Qué sucede? Lo que sucede es que pasa un proceso, el diablo te tienta y te mete en la cabeza, tienes que hacer este acto deshonesto, róbate el dinero, esto. Entonces la persona dice, bueno, pero si esta gente tiene tanto dinero, y el diablo le va a dar los argumentos y empieza la persona en su conciencia a justificar el hecho del delito. Una vez que ya pecó con estar diciendo que lo va a hacer, pero entonces lo justifica para hacerlo. Es decir, yo lo voy a hacer, pero tengo que justificarlo. Entonces la persona viene y en su mente empieza el diablo a trabajar y la persona dice, bueno, pues yo me lo voy a joder porque esta gente no va a hacer paso, esto y lo justifica. Igual que el matar a una persona. La persona te hirió, la persona te destruyó y ahora o te fue infiel. Y lo primero que, como pasó en este caso, me vuelvo a Filadelfia, este muchacho estaba por allá y terminó el culto y Dios le dijo, vete para tu casa, y se fue para su casa. Cuando llegó a Filadelfia abrió la puerta de su casa y no, porque no le abrió, y cuando abrió el cuarto estaba con su mejor amigo desnudo teniendo adulterio en la cama. La reacción de esto fue la más demoníaca. Mi amigo, el siervo de Dios, que se descontroló por completo porque él había sido un drogadicto y Dios lo había levantado. De alguna forma estaba un poco descuidado o algo, pero estaba sirviendo al Señor. Y cuando llega, que él no espera eso de la mujer que él ama, como lo mismo puede ser del hombre que la mujer ama, pero en este caso era la mujer que él ama. Y como él no puede esperar eso, se volvió loco y entonces le dio la tentación de matarla, pero no la mató. Se vio y mejor que no hubiera matado, pero hizo algo terrible. Se fue al punto de droga allá en una de las calles de Filadelfia y se metió droga y terminó arrastrado de nuevo. Tomó años en rescatarlo de nuevo. Los dardos de fuego del maligno. Ahora, las consecuencias es que ese hogar se destruyó. Esa mujer quedó arruinada, el otro tipo la dejó, después que ya no le importaba, se convirtió en la amante por un tiempo y después la destruyó. Todo lo que el hombre o la mujer sembrara, eso cosechará. Así que el pecado tiene consecuencias. David adulteró, mintió, mató, pero tuvo que también tener las consecuencias. No pudo construirle el templo a Jehová. El hijo que nació del adulterio murió. Su hijo lo persiguió. Y aunque fue el hombre conforme, perfecto al corazón de Dios, este hombre no tuvo que pagar las consecuencias. Es decir, que tiene consecuencias. Ahora, que Dios en su amor nos restaura, nos perdona, nos consuela, pero no deja de sufrir uno, el ser humano, las consecuencias de haber violado las leyes de Dios, de haber cometido el delito de desobediencia, de pecado, como consecuencia, porque todo lo que el hombre sembrara, eso cosechará. Carlos Ramírez, te saludo, Dios te bendiga, dice grandemente, saludos de Talcahuano en Chile, Talcahuano, así dice, en Chile. Le amamos y oramos por usted. Queremos invitarle a Chile y nos ayude con el contacto. Bendiciones de parte del pastor Carlos Ramírez. Saludos, pastor. Estoy orando para volver a Chile tan pronto pueda, porque el mundo es tan grande y hay tantos sitios que nos quieren que vayamos. Pero en su tiempo, sí. Y más, si Cristo viene, nos acabamos de ir juntos. Vamos hablando de este tema porque es importante. Las consecuencias de la influencia de lo que recibimos, cómo reaccionamos. Y aquí estamos comparando esto con la reacción de Josafat, que en vez de volverse loco, en vez de desmoronarse, en vez de craquearse, en vez de descontrolarse, reaccionó humillándose. Y humilló su rostro ¿para qué? Para consultar a quién, a un brujo, un hechicero. No, consultó a Dios. Y yo le digo bien claro, y cuando usted vaya a consejería, o a un psicólogo, un psiquiatra,
Los hay cristianos, los hay buenos, que vale la pena ir, no hay problema. Pero tenga cuidado a quien usted le entrega la mente suya, su vida privada. La mayoría de los hombres y mujeres pastorales son gente digna de confianza, pero hay hasta pastores y pastoras que usted no le puede revelar su condición personal, que la mayoría sí lo hay, pero hay gente de esta que lo pueden hasta destruir. Bueno, yo conocí el caso de un pastor en Puerto Rico, y lo digo, yo hablo claramente, no voy a decir el lugar ni el nombre, porque ya está muerto, donde un joven casado con 2 hijas tenía una debilidad, había caído en homosexualismo y había tenido sexo con 2 muchachos de esa iglesia. El hombre fue redarguido por el Espíritu Santo a cambiar su vida, a confesar su pecado. Dice que hay que tener cuidado a quien uno le revela las intimidades de la vida de uno. Yo diría que la inmensa mayoría de los pastores y pastoras son gente digna de confianza, pero hay algunos que no lo son. Hay psiquiatras, psicólogos, terapistas que son buenos, que son temerosos de Dios, pero hay algunos que son perversos, algunos son corrompidos, a veces aprovechan la información para sacar provecho de la condición de esa víctima. Así que el título, como decíamos, el hábito no hace el monje, el título no le da nada. Hay psiquiatras que están más locos que una cabra, y yo creo en la psiquiatría, y creo que hay psiquiatras de Dios, hay terapistas que están más descarrilados que una vía de tren destruida, es así, pero hay terapistas que son buenos, y hay consejeros que son buenos, pero hay gente que está mal, hermano. Y menos y si no tiene temor a Dios es peor. Pero aún algunos que se dicen ser cristianos, hay que tener cuidado. A quién usted le entrega su vida privada, a quién usted le pide un consejo, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, hermano. Bueno, pero este joven fue a su pastor, un rajatabla de la madre, el tipo era un fanático. Entonces, se sintió tan autorizado ese pastor, eso fue en la semana. Y fue un caso que yo tuve que bregar. Créeme que eso llegó hasta los tribunales federales, para que lo sepan. Bueno, y el muchacho al final, al cabo, por ese amor que tiene a la obra, no prosiguió con un caso federal contra el pastor. El pastor, y los pastores deben entender esto, que hay secretos que miembros de su iglesia, pastoras y pastores, y terapistas o quienes sean, que Dios se lo dio a usted. Usted no puede compartirlo ni con su cónyuge, a menos que los dos no hayan estado presentes. Con eso hay que tener cuidado. Usted no tiene derecho a usar eso. Usted puede ir preso, presa, demandada. Así que yo vengo y lo confieso un problema mío, no necesariamente de inmoralidad, es un problema mío. Y usted viene y lo coge y lo comparte con su marido. Y su marido viene y lo pasa para allá, usted lo comparte con su esposa y su esposa lo pasa, y después desacreditan a esa persona. Usted no sabe que usted puede ir preso, que usted puede ser demandado en el sistema nuestro, por lo menos en los Estados Unidos, no sé aquí en Panamá o en otras partes del mundo. Pero eso es así. Eso es así, hermano. Eso es así. Entonces, ¿qué pasó en ese caso? En ese caso que le estoy hablando. En el caso que le estoy hablando, el domingo en la noche estaba el muchacho, su esposa y sus 2 hijas, y los 2 muchachos que habían caído en ese delito. O sea, que no los llamó para bregar con así. No, simplemente este hombre. Domingo se paró este pastor en el púlpito y dijo, fulano y fulano, tú eres 2, y usó otra palabra que no sé, ustedes son 2 depravados, tú eres un depravado, y tú son depravados. Y delante de la familia, las hijas se levantaron llorando y salieron gritando de la iglesia a la mujer. Eso fue un desastre. Y yo le puedo decir, porque yo logré en un momento dado
eso salió en un programa no cristiano. Esa persona vino y el asunto fue tan destructivo que esa persona hasta por una cadena de radio secular en una entrevista habló de eso. El pastor fue llevado a los federales, que el joven tuvo tanta decencia que no prosiguió con la demanda. Pero, ¿qué es lo que yo le quiero decir? No, hay gente buena. La mayoría de los pastores y pastoras y consejeros y consejeras, mis amados hermanos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria sea el Señor. La mayoría de los consejeros y consejeras, hermanos, son gente buena, pero hay gente bochinchera, gente que lo utilizan, que no tienen escrúpulos, no tienen decencia, hermano. No tienen que tener cuidado. Tiene que tener cuidado. Tiene que tener usted cuidado a quién usted le entrega, mis amados hermanos, su conciencia, su mente, a quién usted va a buscar consejo, a quién usted comparte sus intimidades. Bueno, el asunto es, mis amados hermanos, que en el caso del pastor evangelista, pues se volvió un adicto. En el caso de este joven que confesó su condición, pues ya el pastor murió hace años, ya esto es un caso viejo, pero lo que quiero decir es que la diferencia es a dónde usted va. Humilló su rostro para consultar a Jehová. ¿A quién consultó Josafat? Josafat consultó al Señor. Josafat consultó a Jehová. ¿No sería bueno que usted saque un tiempo de todas las cosas que usted tiene y se meta con Dios? ¿No sería bueno que usted se meta en oración y ayuno y se examine usted mismo, vea su falta y le traiga el problema, le traiga la amenaza, le traiga las circunstancias a Dios, le traiga la dificultad a Dios y se la presente en la cara y digo, Dios mío, con lágrimas? Y eso fue lo que hizo Josafat, dice en el verso 3. Y entonces tuvo temor, pero Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. ¿Cuál fue la última vez que usted se tiró en la presencia de Dios a llorar y confesarse: estoy mal, he hecho esto mal, Señor, estoy amargado, estoy herido, estoy herida, Señor, ayúdame, no me dejes descarrilarme, no me dejes hundirme, no me dejes perderme? Abasama Layama. Esto es así. Esto es así claramente, hermano. ¿A quién usted está consultando? ¿Con quién usted está consultando? ¿La bruja? ¿El hechicero? ¿La divina? ¿La espiritista? ¿A quién usted está buscando ayuda? Busque ayuda a donde mejor. Si hay gente, si su pastor o su pastora son gente de confianza, si hay un psiquiatra verdadero o un psicólogo verdadero, un terapista verdadero que da testimonio, que Dios le... Pero cuídese a quien usted va. Usted no sabe. Yo conozco casos de mujeres que han ido a consultar sus problemas personales con un psicólogo, con un psiquiatra, y el psiquiatra ha terminado, el terapista, aprovechando toda la información que tiene para enamorar a esa mujer. Y lo mismo puede ser con un hombre, porque esa es la verdad. Bueno, veo por aquí que mi esposa Belén Álvarez parece que ya no sabe que estoy en el aire y me estaba llamando, pero por aquí aparece que está pegada ahí. Y Ana García también. Esto es una palabra. Mire, yo no iba a hacer esto hoy porque he estado metido en ayuno, estoy agotado, tengo un compromiso con una persona, un amigo que amo esta noche. Y ya mañana pues tengo la actividad grande. Bueno, mañana haré otro de esto, lo haré quizás a esta misma hora, porque
o lo haré más temprano para que después se pueda, aunque a las 10, de las 9 y pico de la noche en adelante pueden conectarse a las redes de la iglesia de Bailey, porque va a haber un culto tremendo allí y vamos a transmitirlo. Pero más adelante en el día, en algún momento, pues transmitiré, ya sea esta hora o antes, pues coger el tiempo mejor. Elizabeth Hidalgo, Dios te bendiga. Esta es la esposa, me imagino, la esposa de Ángel Hidalgo, que fue coordinador nuestro, viven en Orlando, ya Hidalgo se fue con el Señor, y Ángel Torres también está conectado, así que Dios los bendiga. Este tema está tremendo, que mucho le puede ser. Y luego de esto, hay un elemento también en medio de la lucha. En medio de la lucha, el hombre tuvo temor ante la noticia. Ante la amenaza que vino, el hombre se espantó y lo fue todo tomar, pero luego se humilló y buscó buenos consejos con Dios. Pero entonces reconoció algo, que hay batallas que uno no las puede pelear solo. Si uno tiene buena amistad, gente cerca, no tiene que explicarle la profundidad del problema. Usted está pasando por una dificultad física, matrimonial o económica. Y usted no tiene que detallarle los detalles a nadie. Pero a veces se necesita más de uno. Se necesita hacer un conglomerado, un pequeño ejército. A veces uno necesita la ayuda de otros. Necesita la ayuda de otros. Y mire lo que dice aquí. Ahí no fue que fue a consultar al pueblo, no. E hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de toda la ciudad de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Y entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de la tierra? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Bueno, entonces aquí hay esto la otra parte. Es decir, cuando Jesús subió al Calvario y iba cargando la cruz, directo Jesús, Dios, encarnado en hombre, va subiendo camino de la cruz, escuche bien claro, va camino de la cruz y se cae, se desploma. ¿Qué era la lección que aprendemos de esto? Aprendemos que a veces uno solo no puede. En esta lucha espiritual a veces tenemos que pedir ayuda, que los demás oren por uno, que los demás ayuden. No tiene ni que detallarle el problema. Tengo una lucha, tengo un problema, tengo una necesidad. Pueblo, ni hermanos por eso es que dice que no nos debemos de congregar como algunos tienen por costumbre. Por eso es que Dios crea la iglesia, por eso crea la congregación. Pues a eso está el pastor y dice: necesito su oración, necesito que esta iglesia ore por mí, necesito que nos unamos a pelear ahora mismo con este problema que hay en Venezuela, con estos problemas que hay en el mundo, con este problema que hay en Estados Unidos, donde un partido ha sido secuestrado por Sodoma y Gomorra y la depravación está reinando y la violencia y la persecución y la depravación de los niños. Solos no podemos. No podemos ser como Juan el Bautista, una voz que clama en el desierto, ¿no? Tenemos que unirnos. Tenemos que unir la fuerza en Puerto Rico con lo que está pasando. Lo que está pasando en Estados Unidos con esto de la teoría crítica racial, de ponernos a pelear por el color de la piel, esta estupidez, esta enfermedad de corromper los niños con la ideología de género, con esta locura, esta super locura de los transgéneros, de gente diciendo que viven dentro del cuerpo equivocado. Y no solamente que son hombres y mujeres que dicen que no están en el cuerpo correcto, no, ahora es que dicen que son una jirafa, que son un conejo, que son un árbol, que son cualquier locura y que no están satisfechos en el cuerpo que nacieron. Y luego un gobierno desde la presidencia para abajo, y líderes en el Congreso y en el Senado y en las agencias, una agencia de gobierno dirigiendo por
los homosexuales declarados como Buttigieg, que tiene su marido y que impulsa a esa gente, y la otra miembro del gabinete que es una transgénero, y un montón de locura. Y si tuvieran esa condición y no fueran activistas, pero lo están usando la oposición y es todo una gente, están usando el Departamento de Justicia, están usando el Ministerio de Justicia, están usando las leyes, están usando el FBI, están usando todo lo que pueden. Y quizás el FBI no se da ni cuenta cuando los usan. Pero están usando todo lo que pueden para perseguir en Canadá. El gobierno completo, encarcelando jóvenes que están cantando y predicando y denunciando el pecado frente a una librería en la calle. Y los que los están insultando no se digan presos, ellos se digan presos. Pastores que están en las cárceles. Los cristianos no deben ni visitar como turistas ese país. Canadá está peor. Y así el mundo entero está revuelto. Entonces ahí necesitamos la unidad del espíritu. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha hecho Jehová de los ejércitos. Ahí necesitamos orar. Este género no sale sin oración y ayuno. Ahí que tenemos que meternos en oración. Ahí que tenemos que meternos en clamor a Dios. Ahí que tenemos que meternos dentro de la palabra y unir la fuerza del pueblo. Por eso es el 50 aniversario del clamor. Puerto Rico está al borde de caer en el precipicio y así nos lo ha revelado Dios. Aparte de que Cristo está al puerto de venir a buscar su iglesia. Puerto Rico está al borde de caer, al borde de caer por un precipicio y del cual quizás no podrá salir nunca. Y Estados Unidos, la nación que Dios favoreció tanto, está al punto de una destrucción total. Es más que de autodestruirse, de que los juicios de Dios empiecen a caer como nunca antes. Entonces, ¿qué nos queda si somos la faz de la tierra? Tenemos que unir la fuerza de la oración. La oración eficaz del justo puede mucho. Tenemos que oír las voces de los pastores y evangelistas. Y no importa las diferencias pequeñas, doctrinales, que no salvan ni condenan, pero tenemos que unir esa fuerza espiritual, porque dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, un pueblo entero, mire lo que dice aquí. Y también, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también los de la ciudad de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces usted lee el resto de ese capítulo y dice, y entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y en Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio, y dijo, Jehová Dios nuestros padres, ¿no eres tú en los cielos y tienes dominio sobre los reinos de la tierra? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ahí recordar la grandeza de Dios. Con esto termino hoy, pero dice, Dios nuestro, no nos echaste, no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista. Eso es lo importante. Nosotros tenemos que reconocer que el Dios que nosotros servimos es más fuerte que todos los ejércitos del mundo, que todos los demonios del infierno. Y esto es lo que reconoce Josafat. La le dice Dios, esta gente son muchos, pero tú eres más. Si Dios por nosotros, ¿quién contra de nosotros? Eso es lo que yo le estoy diciendo en el día de hoy a usted. No se deje meter en la cabeza lo negativo nada más. No puede vivir de fantasía, porque si hay problemas, hay problemas. Si el gigante es grande, es grande. Lo que pasa es que tenemos que reconocer que nuestro Dios es más grande que el gigante. Si los muros son altos, pero nuestro Dios es más alto que todos ellos. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y mis caminos no son vuestros caminos. Porque mis pensamientos son más sublimes que vuestros pensamientos, y mis caminos son más altos que vuestros caminos. Ay, Jesus. Yo lo acabo de probar en Guanarito. Guanarito es una ciudad pequeña, de campesinos, de ganaderos, de gente humilde. Allí no hay riquezas. Las riquezas están en la agricultura, están en la tierra, están en el trabajo, en el labor de los trabajadores. Y me recibieron, bueno, las nietas, todo el grupo, el clamor. Llegamos allí, en este viaje que acabamos de terminar. Nos tenían una fiesta. Habían matado un venado y todo. Bueno. Y cuando se dio el culto, cuando se dio la gran concentración en un pueblo, hermano, es un pueblo pequeño. Es un pueblo donde la luz se va 10 y 15 veces. Usted se queja que la luz se va en Puerto Rico.
Allí se iba 10 y 15 y 20 veces al día. Y el hotelito donde me quedaba, la razón que nos quedamos allí, no había ascensor, había que subir todo por la escalera. Pero la razón que nos quedamos allí era que en ese edificio, en ese hotelito que no estaba ni terminado porque la situación económica no le permitió al dueño, me trataron con amor. No había nevera, pero en ese hotelito me hospedé y me trataron con amor. Y en ese pueblo nos iba a dar algo tanto. Cuando pusimos en donde está el gran parque, donde caben miles y miles de personas, donde aterrizan los helicópteros generales y todo, se metieron alrededor de 50,000 personas. Vinieron de los campos, de los pueblitos, de las aldeas, vinieron de los llanos, vinieron de todos lados. De noche hasta llegándose a las culebras que salen de noche a alimentarse. Y más de 50,000 personas se reunieron allí esa noche. Usted con su oración, usted con su colaboración económica, usted con su apoyo moral, Juanarito. Y me decían, pastor, nosotros nos educamos con los cassettes suyos. Sí, qué inspiración me sentí. Pero siempre hay una lucha. Al día siguiente me había tomado un jugo, me había comido una carne de venado por la noche, no sé si es que se había dañado o lo que fue. Al otro día cuando salí y viajé 3 horas para Barinas con Nieto, el carro se nos paró 3 veces. La gasolina estaba adulterada con agua, pero así orando llegamos. Y cuando llegué al hotel en Barinas, estaba intoxicado, vomitando, todo, hidratado, fiebre, escalofrío. Tuve un día que no podía comer nada. Pero a mí me preocupaba porque ese era el día que yo tenía de descanso. Y después entonces me quedaba un día en el restaurante y teníamos miedo que terminaría en un hospital. Y yo, no puede ser porque voy a aprender. Es lucha. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, todas las victorias. Todo el que quisiera vivir piamente padecerá persecución. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Radio Jesús al mundo. Saludos, siervo de Dios, desde Chile. Pastor, te estaba viendo en estos días, en la programación que tenían allá en Chile. Evangelina Arroyo Morales, Dios los bendiga. Él enchera esto. Gracias por toda su ayuda. Pero llegué a predicar en Barinas. Otra vez, hermano. Decenas de miles de personas. Cientos de almas. Milagros, señales. La oración suya. La fe suya. Su colaboración y la intervención de un Dios. Y el trabajo de gente humilde como... Ore mucho por José Fernández, que nos ayuda. Ore mucho por sus hijos, su familia, su empresa. Ore por Francisco Nieto. Ore por mi esposa, que ella está allá aguantando el timón allá y está escuchando. Y Jorge Isaac y mis hijas. Y todos ustedes los llevan en el corazón a través de toda América. Mire, estamos comunicados con Chile. Me llevo la experiencia de Jesús. Radio Jesús del mundo. Pastor, lo amamos, todavía nos recordamos de esa experiencia. Pero esto fue una victoria en Juanarito y después en Barinas. Y finalmente, mañana le hablaré de lo que pasó y lo que viene para Chivilcoy. Tú eres partícipe de esto, con tu ofrenda, por más pequeña que sea, tu oración y tu ayuno, y tu apoyo moral. Espero que Dios te recompense, espero que Dios te esté fortaleciendo, espero que tus enfermedades estén desapareciendo ahora mismo, que Dios te esté supliendo, que Dios te esté usando, que las mentiras del diablo se estén yendo ahora mismo en el nombre de Jesús. Ramaray Cabanzoba, Urrasaria Cabancera Cabanzabayama. Que descarriados se estén levantando, que caídos se estén levantando, que gente no convertida se estén convirtiendo. Allá en Chile, en Argentina, en Nevada, en los Estados Unidos, en Puerto Rico, aquí en Panamá. Y esta noche cuando esto se vuelva a retransmitir, Dios mío, y el que se retransmite nuevo, de 12 a 1, bueno, hora de Puerto Rico, aquí de 11 a 12.
que se transmite aquí. Hora de Puerto Rico de 9 a 10 se retransmite esto. Roberto Sánchez, Dios te bendiga. Desde Boston, Roberto Coto, Dios te bendiga, Coto. Dios te bendiga. Dios bendiga a todos los que están conectados. En el nombre de Jesús. Recuerden que pueden escribir a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Y si desea colaborar con poco o mucho, haga su cheque o giro postal a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Y no olvide que el 4 de septiembre, Clamor a Dios 50 aniversario frente al Capitolio, 4 de septiembre de las 3 de la tarde en San Juan de Puerto Rico. Y ahora, este viernes, estaremos en la noche transmitiendo desde Arraiján. Claro, hora de Panamá, el culto empieza como a las 9:30. Hora de Panamá, que son como las 10:30. De todas maneras, vamos a hacer lo posible por transmitir, aunque termine a las 12 de la noche la transmisión, porque después hay una vigilia. Y luego de eso regreso a Puerto Rico. El 1 de mayo estaré en Sabaneta de Juana Díaz, en la iglesia de Getsemaní, de la pastora y coordinadora de Clamor allí, Wanda Gineste. A las 7 de la noche estaré allí, para estar hablando de la importancia del Día del Clamor este año y el significado para Puerto Rico. Espero que me oigan, espero que vayan. 1 de mayo, eso es lunes, primer lunes de mayo. Y luego continúa la gira de Clamor por todo el país y luego retorno a Panamá, a Venezuela. Bueno, a través de que hay que pasar para Venezuela. El gran clamor en los terrenos que se han adquirido recientemente, allí frente en las laderas del Monte de Sorte. Luego le estaré hablando. Hay unos videos y todo de lo que se hace allí, pero por aquí no sé si lo puedo enseñar, pero cuando llegue a Puerto Rico, en el primer programa que grabe se los voy a enseñar. Pero oren por de todo el viaje que vamos a dar a Venezuela, ese va a ser el más importante. Porque se van a alquilar 50 autobuses para traer de los campos los que no pueden venir, más todos los que vienen en camiones. Usted no ha visto una cosa, cuando usted haga una campaña de usted ve esa gente en camiones y todo, a pie, por las calles, miles. Es algo impresionante que hace años no se ve en Puerto Rico. Dios les bendiga y recuerden que pueden enviar en cheque o giro postal a Clamor a Dios su ofrenda, por pequeño o grande, lo que sea. P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958, o por ATH móvil, la sección de negocios, Clamor a Dios. Ahora, recuerde esto, lo más importante es la oración. La oración eficaz del justo puede mucho. Que Dios le bendiga grandemente y que tenga una noche maravillosa hoy. Aquí desde Panamá, usted está viendo allá abajo, todavía el sol no ha descendido aquí, pero ha sido un día lindísimo. Espero que algún día pueda pasar por esta tierra bendecida. Y ore por toda nuestra gente en Puerto Rico, en Nueva York, Dani en Nueva York, en la gente que tenemos en todo el mundo trabajando. Dios le bendiga grandemente.